Saludos, ¿qué tal mi gente? Josué Nivar por aquí. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de ecuaciones diferenciales. El ejercicio a tratar será el ejercicio 23 del capítulo 7, siguiendo nuestro libro de Nagle o de Nagel, como quiera decirlo. La cuarta edición. Vamos de inmediato a trabajar nuestro ejercicio que es un poquito largo. Entonces, el tema a tratar es la aplicación de la transformada de Laplace. El problema dice, en los problemas 23 y 24, determina un sistema de ecuaciones diferenciales y condiciones iniciales para las corrientes en las redes dadas en los diagramas esquemáticos. Las corrientes iniciales son nulas. Determine las corrientes en cada rama de la red. Véase la sección 5.6 para un análisis de las redes elípticas. Lo que quiere decir es para que analicemos nuestro circuito. Vamos a trabajar un circuito. Este es el circuito número 23. Nos dice aquí un dato muy importante, que las corrientes iniciales son nulas. Eso quiere decir que la corriente en un tiempo cero serán igual a cero. Aquí está el circuito y pues de una vez vamos a resolver nuestro ejercicio, que a eso fue que vinimos. Aquí tenemos nuestro circuito. Antes de nosotros hallar esas corrientes, debemos tener un concepto básico de lo que es la ley de Kirchhoff, que ese tema creo que se da en física 3 o no sé en qué física se esté dando en la universidad que estudie. Entonces, esta imagen fue tomada del libro de SIL, de la séptima edición. Nos dice que un circuito en serie, eh, en una sola malla o circuito en serie, la segunda ley de Kirchhoff establece que la suma de la caída de voltaje en un inductor o un resistor o también un capacitor es igual al voltaje aplicado de la fuente, el voltaje total. Eso es lo que vamos a tomar aquí de referencia. Ellos aquí tienen un circuito, encuentran la caída de voltaje en un inductor, en un resistor y en un capacitor. Se demuestra con una integral, pero en realidad es la carga sobre la capacitancia. Pero como la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo, aplicó integrales para eliminar la carga, se quedó con la integral de la corriente. Aquí se terminó con esa ecuación, una ecuación íntegro diferencial, que es la integral de la corriente, que viene siendo la carga. Eso está bien, eso está correcto. Entonces, para nosotros pasar a analizar nuestro circuito, tenemos que aquí el voltaje en un resistor más el voltaje en un inductor más el voltaje en un capacitor es igual al voltaje de la fuente, que es lo que nos dice aquí esta pequeña imagen. Gracias a Sil por ayudarnos ahí. Entonces, aplicando estas definiciones, para el inductor el voltaje será igual a R por I. En el inductor será igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Aquí lo denoté con el símbolo de prima, pero es lo mismo. Aquí el voltaje del capacitor, como estaba explicando aquí, es igual a la carga sobre la capacitancia, igual al voltaje de la fuente. Entonces, para nosotros iniciar nuestro análisis, le vamos a las mallas, le vamos a colocar nombres. Vamos a decir que esta es la primera malla, que viene así, la malla completa. Esta va a ser nuestra segunda malla, aunque no solo hay dos mallas, hay varias. Usted puede sacar ahí varios análisis, pero con esas dos sería un poquito más sencillo. Vamos a tomar esa y a tomar esa que viene por fuera. Aquí se podría hacer otra malla, desde aquí así, viniendo así, y esta también que sale así, es otra malla. Entonces vamos a coger esa uno que se está representando ahí. Y vamos a representar el nodo aquí o el nudo. Aquí le vamos a llamar, este nudo sería A en este caso. Entonces, también vamos a poner el sentido de la corriente. Aquí dice que I1, la corriente 1 va en este sentido. La corriente 2 baja en ese sentido. Cuando entra, sale aquí a la izquierda. La corriente 3 viene en este sentido. Y la corriente 1 sale en ese sentido. Entonces,
También le vamos a poner nombre a nuestra resistencia para no perdernos. Vamos a decir que esto es la resistencia 1 igual a 2 ohmios. La resistencia 2 igual a 1 ohmios. La inductancia 1 igual a 0.1 Henry. La inductancia 2 igual a 0.2 Henry. En este caso vamos a hacer el análisis y vamos a la unidad de medida la vamos a tomar al final. La vamos a obviar, pero es obvio que aquí está en ohmio y aquí está en Henry. La fuente, el voltaje está en voltio. Entonces, analizando nuestra malla 1, mire, antes de analizar esa malla, sabemos que, déjame aquí poner una pluma, el voltaje o la caída de potencial, caída de voltaje, va en contra de la corriente. Entonces aquí podríamos decir que aquí va, ese voltaje que pasa aquí, va en este sentido. La corriente baja, aquí el voltaje va en este sentido. Aquí también la corriente va bajando, el voltaje irá en este sentido. La corriente va en este sentido, por lo que el voltaje aquí irá en este sentido. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que aquí viene voltaje, la resistencia, voltaje en el inductor. Lo mismo análogo aquí. Voltaje de resistencia, voltaje en inductor. En contra de la corriente. Entonces, para tú hacer el análisis, o para nosotros poder hacer el análisis, debemos tener un sentido, darle un sentido a la corriente. Entonces, con respecto a ese sentido, si nosotros vamos en ese sentido, será positivo, y si vamos en sentido contrario, será negativo. Es lo que vamos a hacer aquí. Por conveniencia, en este caso, vamos a decir que la corriente antihoraria será positivo. Entonces, cuando vayamos a realizar nuestras ecuaciones, vamos, por ejemplo, desde aquí a aquí, y vemos que el voltaje va en ese mismo sentido, por lo que ahí se podría tomar como positivo. Si vamos así, venimos aquí, vemos que el voltaje también va en ese sentido, por lo que se podría tomar positivo. También ese voltaje va en ese sentido, por lo que se podría tomar positivo. Esas son las convenciones que vamos a usar aquí para nosotros poder determinar esa corriente y poner los signos correctos. Entonces, haciendo el análisis profundo aquí, en la primera malla que viene así, viene por aquí afuera, sale así, viene la malla. Esta será nuestra malla 1, denotada aquí. Entonces, nuestra malla 1, aquí tenemos una resistencia, tenemos dos inductores, pero aquí es inductor 1, aquí es inductor 2. Entonces, eso es, de acuerdo a la ley de la espiral de Kirchhoff, tenemos que el voltaje en una resistencia más el voltaje en el inductor, claro, en el inductor 1, más la caída de potenciales de voltaje en el inductor número 2, en L2, ahí está denotado. Es igual al voltaje de la fuente, que es lo que tenemos aquí. Entonces, ya aplicando esa definición, voltaje en una resistencia por la ley de Ohm es igual a R por I. Voltaje en el inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente que pasa en ese caso. Aquí vamos a tener que R1 por la corriente 1, que es la corriente 1 que pasa aquí. No sé si se logra ver. Esa es la corriente 1 que pasa por esa resistencia. Sería R1 por esa corriente 1. Más en el inductor 1. Aquí tenemos una corriente. La corriente que pasa aquí es la corriente 3. Entonces sería L1 por I3. Pero I3 es su derivada, como aquí lo dice. La derivada de la corriente. Más L2. En este caso es el inductor número 2 que está aquí. Multiplicado por la derivada de la corriente. Que la corriente que pasa aquí es la corriente 1. Lo tenemos aquí, la corriente 1. Igual a voltaje de la fuente, que en este caso son 6 voltios. Entonces, luego de ese análisis sustituyendo, solo nos quedaría sustituir. Aquí la resistencia 1 es igual a 2 ohmios. Lo sustituimos. Aquí la inductancia 1 es igual a 0.1 Henry. No sé si se logre ver aquí en ese caso. 0.1 Henry. Entonces, seguimos aquí, 0.1. Esta es la inductancia que pasa aquí. Más 0.2, que es la inductancia que pasa aquí en la corriente 1, L2, igual al voltaje de la fuente.
Entonces ya ahí podríamos decir que tenemos nuestra corriente 1. Nuestra ecuación 1, perdón. Nuestra ecuación número 1. Esa es la ecuación que nos va a servir para nosotros determinar nuestro inciso, nuestro problema. Entonces, analizando la malla 2 profundamente, vamos a borrar esto aquí de un pronto, pequeño, rápido. Analizando, es lo mismo analogía, solo aplicar las convenciones. Aquí es lo mismo que vamos a aplicar en el caso de la malla 2. Vamos a decir, voltaje en este sentido será positivo. Entonces lo que vaya en este sentido, como el voltaje va en contra de la corriente, va así. Y este va así. Aquí hay algo particular, que aquí vemos que el voltaje o el sentido que tomamos, el sentido que tomamos va en este sentido, antihorario positivo. Entonces, si comenzamos desde aquí, por ejemplo, vamos aquí. Aquí vemos que el voltaje en este inductor 1 va en sentido antihorario, por lo que se podría decir que eso sería el voltaje en el inductor 1 será positivo. Entonces, si seguimos aquí, pasamos aquí y llegamos aquí, vemos que vamos bajando, pero el voltaje en la resistencia 2 va en este sentido. Por lo que, como dijimos que en este sentido era positivo antihorario, como este va horario, será negativo. Entonces eso sería menos el voltaje en la resistencia 2. Entonces en esa sola malla solo tenemos el voltaje, tenemos dos caídas de voltaje, que es en la resistencia 1 y en la inductancia 1. Entonces, pasando eso a lo digital, sería el voltaje 1, como expliqué, menos la caída de voltaje en la resistencia 2 igual a 0. Aquí no hay fuente, por lo que sería igual a 0. Aplicando la misma definición anteriormente mostrada, vamos a tener que eso va a ser voltaje en inductor, el inductancia por la derivada de la corriente que pasa aquí sería la I3, menos, con la convención que tomamos ahorita, la resistencia 2 por la corriente 2, que es la que baja en este sentido en esa resistencia. Sustituyendo los valores, L1 es 0.1 y R2 es igual a 1. Puse el 1 aquí para denotarlo, para que se pueda ver, por si usted quiere puede obviar poner el 1, porque aquí sabemos que el coeficiente de I2 sería igual a 1. Entonces ahí encontramos nuestra ecuación número 2. Nuestra ecuación número 2. Entonces, en el caso de la ley de nodo de Kirchhoff, que no logré enunciarlo anteriormente, vamos a borrar aquí. Nos dice que la suma de corriente en un nodo o en un punto, no ese nudo, será igual a 0. La suma de la corriente será igual a 0. Pero usted también tiene que tomar una convención. Usted tiene que decir, por ejemplo, usted tiene que decir aquí, la corriente que entran, usted puede decir, son positivas. La corriente que sale será negativa. Entonces aquí usted puede hacer su análisis. Si una corriente entró, por ejemplo, esas dos corrientes serán negativas y esa que salió usted la toma positiva, porque esa fue la convención que usted tomó. También usted podría decir que la suma de la corriente que entra en un nodo es igual a la que sale. Ya tomando más profundo en nuestro ejercicio aquí, ya aquí vemos que tenemos la corriente 2 que va entrando, la corriente 3 también va entrando y la corriente 1 va saliendo. Entonces aquí simplemente yo lo que hice fue tomar mi sentido y dije, la corriente que salen son negativas y la corriente que entran son positivas. Usted puede tomar esa convención o puede tomar otra convención y decir que la corriente que entra es igual a la que sale, lo mismo. Por ejemplo, esas dos corrientes entran, la suma de ellas va a ser igual a 1, porque está negativo pasa positivo, igual a la que sale, la 1 es la que sale. O como yo lo tomé aquí, que dije, la que salen será negativa, entonces como I1 sale será negativa, I2 e I3 entran, serán positivos. Y así pude tomar el sentido de mi corriente para no cometer ningún error. Entonces aquí
Simplemente lo que hice fue multiplicar por 1 para tener mi corriente 1 positiva y me quedó de esta forma. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación número 3. Y aquí formamos nuestro sistema de ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Entonces podemos formar nuestro sistema. Podemos decir que nuestro sistema va a ser igual a 2 por la corriente 1 más 0.1 por la derivada de la corriente 3 más 0.2 por la corriente 1, la derivada de la corriente 1 igual a 6. 0.1 por la derivada de la corriente 3 menos I2 igual a 0. Y en el nodo sería I1 menos I2 menos I3. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí me faltó ponerle el igual. Aquí esto sería igual a 0. Vamos a ponerlo aquí. Eso es igual a 0 aquí. Eso es igual a 0. Entonces, teniendo al inciso que nos dieron anteriormente, nos dijeron que las corrientes iniciales eran nulas. Entonces, eso nosotros lo podríamos tomar como una condición inicial. Si la corriente en un tiempo 1 es igual a 0, pues es simplemente que cada corriente, como son nulas, será igual a 0. Recalcar aquí que esas corrientes dependen del tiempo. Estamos analizando con respecto al tiempo. Entonces, esto sería 1 con la corriente serán con respecto al tiempo. Eso sería, por ejemplo, y 1 va con respecto al tiempo, y 2 con respecto al tiempo, haciendo la salvedad que se van con respecto al tiempo. Y así sucesivamente con I3 con respecto del tiempo. Entonces, ya tenemos nuestro sistema, ya es básicamente aplicar transformada de Laplace, que eso básicamente es lo que está centrado en nuestro problema, aplicar transformada de Laplace, viendo una aplicación más directa con lo que es los circuitos. Entonces, pasamos a otro slide y decimos, tenemos nuestro sistema, nuestras condiciones iniciales también las tenemos aquí, I1 en 0, I2 evaluado en 0 igual a 0, I3 evaluado en 0 igual a 0. Entonces, aplicando transformada, cada término del sistema, de las ecuaciones, vamos a tener S2 es una constante, va a salir fuera de la transformada y podríamos decir que es la transformada de la corriente 1 con respecto de S, más la transformada de la derivada de la corriente 3 con respecto de S. Simplemente se aplicó transformada en nuestro sistema de ecuaciones 3×3. Entonces, basándonos en la derivada o la transformada de una derivada, básicamente, nos dice que sea f una función igual, o la derivada de esa función hasta la derivada enésima, continua en un intervalo es cerrado en cero y abierto hacia infinito, sería de 0 hacia infinito, de orden exponencial, y f a la n de t es continua por Talmud también en dicho intervalo, quiere decir en ese mismo intervalo, entonces la transformada de esa derivada de esa función elevada a la n sería igual a s a la n por la transformada de la función menos s elevado a la n menos 1, el exponente menos 1, por la función evaluada en 0, menos s a la menos 2 por la primera derivada de la función evaluada en 0, y así sucesivamente va a seguir ese patrón hasta el enésimo término, que eso es, tendríamos ahí nuestra n. En este caso vamos a determinar nuestra primera derivada, como el exponente aquí de la primera derivada sería 1, vamos a tener que eso va a ser s a la 1 por la transformada de mi función, en este caso sería la derivada de la corriente 1 con respecto de s, menos s elevado a la n, pero n es igual a 1, y 1 menos 1 sería igual a 0, s a la 0 vendría siendo aquí en este caso 1, o lo podríamos ver como 1 o 0, se cancela. Entonces aquí tendríamos la función evaluada en 0, nuestra función es i1 evaluada en 0, pero i1 evaluado en 0 es igual a 0, por lo que ese término ahí también se va a cancelar. Lo mismo análogamente con la corriente 3.
la derivada de la corriente 3. Eso sería igual a S por la transformada de la corriente 3 por S, con respecto de S, perdón, menos la corriente 3 evaluada en 0. Entonces aquí vamos a asumir que L, aquí vamos a tomar esas convenciones, vamos a tomar esta sustitución para hacer el problema un poquito, no más sencillo, sino para que nos perdamos menos. Entonces vamos a decir que L va a ser igual a la transformada de la corriente 1 con respecto de S. Vamos a decir que P va a ser igual a la transformada de I2 con respecto de S. Vamos a decir que W va a ser igual a la transformada de I3 con respecto de S. Entonces, aplicando estas derivadas, aplicando esta sustitución a nuestro sistema de ecuaciones, vamos a tener 2L. ¿Por qué 2L? Porque dijimos que aquí la transformada de la corriente 1 con respecto de S es igual a L. Entonces lo que hicimos fue, pusimos 2L más 0.1 por la derivada, la transformada de la derivada de la corriente 3. La transformada de la derivada de la corriente 3 es igual a S por la transformada de I3, pero la transformada de I3 es igual a W menos I1 evaluado en 0, pero I1 evaluado en 0 es igual a 0. Entonces, al usted sustituir 0 aquí, eso se cancelaría, aquí quedaría 0. Todo número sumado por 0 vendría siendo el mismo número. Entonces, aplicando ese caso sería S, eso para I3 sería SW, que es lo que tenemos aquí. 0.1 sale de la transformada y tenemos que eso va a ser 0.1 S, en ese caso sería esa S, por W, que W viene siendo la transformada de la corriente 3 con respecto de S, más 0.2, 0.2, aquí tendríamos que eso sería la transformada de la corriente 1, pero la transformada de la corriente 1 es igual a S por la transformada de la corriente 1, pero esa transformada de la corriente 1 con respecto de S es igual a L, por lo que usted podría decir que eso es igual a 0.2 S, esa S que tenemos aquí, por L. ¿Por qué L? Porque L es igual a eso que está aquí, a la transformada de la corriente 1 con respecto de S. Y eso igual a la transformada de 6, pero la transformada de 6 es una constante, entonces vendría siendo 1. Y aquí usted puede obtener la transformada de 6, que es una constante, sería 6 sobre S. Lo mismo aplicará aquí, 0.1 por la transformada de Laplace de I3, que tenemos aquí I3 sería lo mismo, SW, menos la transformada de la corriente 2 con respecto de S. Pero la corriente 2 con respecto de S es igual a P. La sustituí por una P. Sería menos P igual a 0. La transformada de la corriente 1 es igual a L, sustituí L. Transformada de la corriente 2 es igual a P, sustituí aquí P. Y menos la transformada de la corriente 3, en este caso, es igual a W. Eso fue lo que asumí para poder simplificar un poquito más, que se pueda ver un chin más sencillo nuestro problema. Entonces aquí encontramos nuestro sistema. Ya luego de lo que tenemos aquí, es básicamente ordenar esos términos, agrupar términos semejantes y podemos decir que como aquí tenemos una L, también tenemos otra L aquí, podemos factorizar esos dos y decir o simplificarlo. Factor común sería 2 más 0.2S por L más 0.1S por W y los otros queda igual. Vamos a nombrar nuestras ecuaciones. Aquí tendríamos que es ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Usted puede resolver ese sistema por donde usted quiera. Usted lo puede realizar por Cramer, sustitución, eliminación, por donde usted desee. El método que usted más sepa y que se le haga más sencillo. En este caso, yo voy a utilizar sustitución porque creo que no puede salir
un poquito más sencillo por sustitución. Aunque por gramo no está mal tampoco. Vamos a eliminar esa pequeña etiqueta y nos ayudaría aquí. Entonces, despejando a P de la ecuación número 2, vamos a despejar P de la ecuación número 2. Esto pasa aquí restando, multiplicando por menos 1 sería P igual a 0.S por W. P será igual a 0.1 S por W. Entonces a P, en este caso, la vamos a llamar la ecuación número 2. Entonces, vamos a sustituir la ecuación 2 la ecuación 4 que encontramos ahora, en la ecuación número 3. Entonces vamos a tener, va a ser L, como tenemos P aquí, sustituimos 0.1 SW en esta P que está aquí. Vamos a tener que eso es L menos 0.1 SW menos W. Entonces de aquí sacamos factor común W. Aquí esa W que está aquí dentro, lo vamos a sacar factor común con esa. Agregamos un 1 aquí sumando. Entonces aquí sería S por S sería menos, que es lo que tenemos aquí. Y menos por S más sería menos W. Por lo que está correcto nuestro análisis en ese caso. Entonces aquí vamos a despejar a L. Y vamos a esa llamarle la ecuación número 5. Ya con esa ecuación que tenemos aquí, la número 5, lo único que tenemos que hacer es sustituirla en la número 1. Pues luego que la sustituimos aquí, nos quedaría solo en función de W. Sustituimos L aquí, sacamos W factor común y luego simplificamos hasta llegar a nuestro resultado. Entonces aquí tenemos, como dije, sustituir L. Aquí en este caso la ecuación 1 sería 1 más 0.2S por 0.1S más 1 por W, que eso es igual a L en este caso, más 0.1S por W. Aquí vemos que aquí solo la tenemos en función de W. Podríamos sacar W factor común y luego simplificar esta expresión y llegar a nuestra transformada que queremos. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente slide. Vamos a seguir diciendo que asumimos que L es igual a la transformada de la corriente 1, P es igual a la transformada de la corriente 2, W igual a la transformada de la corriente 3. Entonces vamos a tener aquí nuestra expresión que encontramos anteriormente. Lo que vamos aquí es factorizar un 2, vamos a sacar un 2 aquí, a multiplicar, y así podríamos sacar eso al cuadrado, es decir, este por este y por este, es lo mismo que este término que tenemos aquí. Aquí me faltó una S en realidad. Vamos a ponerle una S aquí pequeña, pero aquí me falta una S, que no se le vaya a escapar. Esto lleva una S aquí. Entonces, ya aquí sacamos S como lo ponemos al cuadrado por W, simplificamos W, sacamos factor común W aquí mismo y pues ya despejamos a W. Despejando W sería igual a 6 entre S por esa expresión que está aquí. Desarrollando esa expresión tenemos un binomio al cuadrado, el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Realizando esta operación vamos a tener que eso va a ser 0.1 al cuadrado será igual a 0.2 al cuadrado más aquí tendríamos 0.1 por 2 sería 0.2. Por ese 2 que está aquí sería 0.4. Por ese 0.4 más este 0.1, ambos dependen de S, sería igual a 0.5S. Más 1 al cuadrado por este 2 sería 2. Por esta S que está aquí de fuera. Simplemente desarrollé el binomio, sumé este término con el que me quedaba aquí lineal. Y pues me quedó de esta forma. Entonces, para yo aplicar aquí una factorización, lo que tengo que hacer es quitarle ese coeficiente que tenemos aquí, que es 0.02. Dividimos toda la expresión por 0.02. Dividimos cada término. Entonces, eso va a ser 6 entre 0.02 igual a 300. Esto con esto sería igual a 1, 0.02 entre 0.02 es al cuadrado, 0.5 entre 0.02, 25, y 2 entre 0.02 igual a 100. Entonces aquí ya es básicamente factorizar aquí dos números que multiplicado más de 100 y sumado más de 25, ya es básicamente el 20 y el 5. Ya aquí, como W, dije anteriormente que W era la transformada de la corriente 3 con respecto de S, pues sustituyo, vuelvo atrás, digo que esto es igual a la transformada de I3 con respecto de S.
Entonces aquí, para yo encontrar mi corriente 3, que depende del tiempo, solo tengo que aplicar transformada inversa. Aplicando transformada inversa voy a tener mi primera corriente, mi primer resultado, que sería la corriente de 3 con respecto al tiempo, igual a la transformada inversa de este término. Este término es 300 entre S por S más 20 por S más 5 en este caso. Entonces aquí ya solo tengo que aplicar fracciones parciales y ahí se simplifica un poquito más nuestro problema. Entonces la corriente 3 va a ser igual a la transformada inversa de A sobre S más B sobre S más 20 más C sobre S más 5, aplicando fracciones parciales en ese caso. Entonces, esa presión que está aquí es igual a esa presión. Entonces, lo que tenemos que hacer es igualarla. Diciendo que eso es igual a 300, que está aquí. Este término que está aquí dividiendo, lo pasamos multiplicando. Entonces, se cancelaría esta S. Me queda S más 20 por S más 5. Más B, este que está dividiendo, cuando lo paso a multiplicar, me cancelaría estos términos, por lo que me quedaría solamente S por S más 5. Y lo mismo con el tercer término. Al pasarlo dividiendo por multiplicando, se cancelaría el S más 5 porque todos se están multiplicando. Y solo me quedaría S por S más 20. Ya recalcar que anteriormente había hecho varios videos aplicando ese tema de las fracciones parciales. Usted puede darle un review para atrás y puede simplificarlo y afianzar esos conocimientos que están ahí. Entonces, le vamos a dar algunos valores a S para que se cancele. Si, por ejemplo, le damos el valor a S, decimos que es igual a menos 5, sustituyendo aquí en S, vamos a tener que eso va a ser S menos 5, este término se va a cancelar, y menos 5 más 5 aquí sería 0, se va a cancelar B, solo nos quedaría C. Entonces, sustituyendo, se va a cancelaría A, como dije anteriormente, porque este me haría 0 y multiplicado por S sería todo 0. Al igual que B, solo me quedaría C. Entonces aquí tengo menos 5 más 20 serían 15 por menos 5, en este caso es menos 75. Lo paso a dividir y C me quedaría que es igual a menos 4. 300 entre menos 75 es igual a menos 4. Si le doy otro valor a S, decimos que S va a ser igual a menos 20. Vamos a tener a sustituir aquí en el 20. Se cancelaría A porque este daría 0. Se cancelaría C en este caso porque ambos son 20, solo me daría 0. Solo me quedaría B. Entonces aquí tendrías que menos 20 más 15 sería, más 15 no, más 5, perdón, serían menos 15 por menos 20 serían 300 y está multiplicando, lo pasamos dividiendo, B sería igual a 1. Si decimos que S es igual a 0, entonces tendría que eso sería 100 igual a A, sustituyendo aquí en S, vamos a sustituir que eso es 0, va a ser 0, como 0 más 20 es igual a 20. Aquí también va a ser 0, 0 más 5 es igual a 5. Entonces aquí esta S está multiplicando y aquí también, por lo que ambos se cancelarían al multiplicarlo por 0. Entonces solo nos quedaría que A va a ser igual a 300 entre 100, porque 20 por 5 es igual a 100. Entonces, como está multiplicando, lo pasamos hacia el otro lado dividiendo. Y pues nos quedaría que A es igual a 300 entre 100. Entonces 300 entre 100 sería igual a 3 en este caso. Entonces, como teníamos anteriormente que la corriente 3 con respecto al tiempo era igual a la transformada inversa de estas fracciones parciales, solo nos queda sustituir esos valores. Tendríamos que A es igual a 3, B es igual a 1, sustituyendo, y C es igual a menos 4. Este menos 4 aquí solo lo puse aquí, el menos aquí está aquí delante, lo trajo el 4 aquí de las fracciones parciales. Entonces ya aplicando la definición de lo que es la transformada inversa y la transformada lineal de una función exponencial elevado a una constante por el tiempo, aquí tenemos que, aplicando la propiedad linealidad, estoy hablando un poquito rápido en realidad para que el video no se haga tan extenso. Tendríamos que la corriente 1 con respecto al tiempo, sustituyendo, tendríamos que eso sería 3 sobre S más transformada, aplicando la distribución de la transformada, que eso puede ser posible. Entonces aquí, como esta es una constante, 1 sobre S, tendríamos simplemente que eso va a ser igual a 3. Entonces,
La transformada inversa, aquí vemos que la transformada de a a la t es igual a 1 sobre s menos a. Entonces aquí tendríamos 1, aquí tendríamos una s, pero aquí está 20 que está aquí, está positivo. Entonces, como está positivo, yo lo necesito negativo. Y para yo hacerlo negativo aquí, o para yo hacerlo positivo, yo tengo que tener el exponente negativo, porque menos por menos es más. Entonces aquí, esta transformada sería menos 20. No sé si logré entenderse, pero vamos a desglosarlo un poco. Aquí tengo menos 20. Si yo digo que la transformada es igual a menos 20t, esa transformada, menos 20t, va a ser igual a 1 sobre s menos a, pero a es menos 20, entonces sí tendría menos 20. Menos por menos sería más, por lo que me quedaría 1 entre s más 20, que es lo que tenemos aquí arriba. Fue básicamente esto lo que se hizo ahí. Entonces, borrando esta pequeña parte, aplicando lo mismo con esta última transformada, sería e a la menos 5. Entonces, nuestro resultado de la primera corriente que queríamos encontrar es igual a 3 de la constante más e elevado a la menos 20 por t menos 4 por e a la menos 5t. Entonces, ya con ese resultado ya podríamos cantar victoria y decir que casi hemos terminado. Aquí podríamos, de nuestra primera ecuación que determinamos, tenemos aquí esas dos funciones. Aquí tenemos I2 y tenemos I3. Aquí podríamos despejar I2 con I3. Ya tenemos I3, solo nos faltaría calcular la primera derivada de I3 y sustituirla. Entonces, despejando I2 con respecto al tiempo de la ecuación 2, vamos a tener que eso va a ser, como ese está positivo pasa a negativo, multiplicando por menos 1 sería 0.1 por la derivada de la corriente 3. Pero yo tengo la corriente 3 que está aquí, solo sería derivar esa expresión que está aquí, derivando la corriente 3, derivada de un exponente es igual al exponente por la derivada de su exponente que está aquí, la derivada de menos 20 por t sería igual a menos 20. Entonces aquí sería la derivada del exponente por la misma función. Tendríamos que eso sería menos 5 por menos 4 sería más 20 por su misma función que sería e a la menos t. Entonces ya encontramos nuestra tercera derivada y eso sustituirla aquí y multiplicada por 0.1 y ya ahí encontraríamos nuestra corriente 2. Nuestra corriente 2 sería igual a menos 2 por e a la menos 20t más 2 por e a la menos 5t. Lo mismo vamos a hacer, casi lo mismo, análogamente. Vamos a despejar aquí la ecuación 3. De la ecuación 3 vamos a despejar I1 porque ya tenemos I2 y tenemos I3. Solo sería hacer una suma aquí. Despejando aquí I1 tendríamos que eso va a ser igual a I2 más I3. Como tenemos que tenemos que I2 es igual a esta expresión que está aquí, más la I3 que es igual a esa expresión. Haciendo la suma, ese término es independiente aquí, sería igual a 3. Entonces tendríamos que menos 20 por e a la menos 20t, como e a la menos 20t y este término son semejantes, se podrían sumar ambos. Entonces tendríamos que es igual a menos 2 de ese coeficiente, más 1 que está aquí, es igual a menos 1. Entonces sería menos e elevado a la menos 20t. Este término que está aquí, 2e a la menos 5t, menos 4e a la menos 5t, sería igual a menos 2e a la menos t. Ambos tienen el mismo exponente, por lo que se podría sumar y no hay ningún problema al sumarlo. Entonces, corroborando el resultado con la respuesta que tiene el libro, tendríamos que la corriente 3 es igual a 3 más e a la menos 20t menos 4e a la menos 5t, por lo que la corriente 3 está correcta. La corriente 2 es igual a menos 2e a la menos 20t, es lo que tenemos aquí, está correcto, más 2e a la menos 5t, que es lo que tenemos ahí, está correcto. Y tenemos I1
que es igual a 3 menos e a la menos 20t menos 2e a la menos 5t, que es lo que tenemos aquí, también está correcto. Pues hasta aquí el video, muchas gracias por verlo. Contarle que ese video me dio un poquito de brega porque lo grabé anteriormente, el día 31 de diciembre de 2022, y cuando terminé de grabarlo, me doy cuenta que estaba grabando la pantalla que no era. Cuando reviso y chequeo, porque voy a tratar de editar el video, veo que la pantalla que grabé fue la número 2 y la que estaba realizando el ejercicio era la 1. No era así de manera digital que lo estaba realizando, lo estaba realizando en una pizarra, en un whiteboard. Cuando termino me di cuenta y yo, bueno, ¿quién me manda a mí a joder un 31 de diciembre? Donde es para pasarlo en familia. Pues hoy decidí, déjame hacer ese video que ya lo tenía aquí planeado. Y me puse ahí a digitarlo y ya logré realizarlo. Hasta aquí ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda pueden dejarla en los